Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes de abrir una nueva iglesia en este lugar del sur. Gracias, oh Dios, por cumplir con tu promesa. Tú nos dijiste que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que este lugar sea una bendición para la gente del barrio y para que muchos más conozcan acerca de Jesucristo y de la salvación que Él hizo por nosotros. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, a nuestro corazón y nos hable. Saque de nuestra vida arrepentimiento y dependencia de ti. Acompáñanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Mateo, el capítulo 9 y el verso 9. La palabra de Dios dice lo siguiente. Mateo 9:9 en adelante. Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. No sé si han notado en la lectura, estamos nosotros viendo que el texto dice que Jesús ya se iba. Cuando dice que ya se iba, ya no tenía nada que hacer. Ya había terminado el servicio. Ya había terminado su presentación. Él ya se iba. No tenía más que hacer. Estaba cerrando el programa. Y ahora se iba. Sin embargo, hermanos, dice el texto bíblico que mientras él iba por el camino, habiendo terminado ya su tarea, su faena o el programa, él vio a un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos. Es decir, era un cobrador de impuestos. Ya había terminado el programa, ya había terminado el servicio, ya no tenía más que hacer en ese lugar, en esa zona. Sin embargo, ¿sabes algo que admiro de esta palabra? Es que Dios o Jesús no tiene tiempo. El tiempo no es un limitante para Jesús. No. Él aprovecha el máximo para poder ganar a una persona para su reino. Amén. ¿Sí? Porque nosotros podemos decir, bueno, estoy cansado, ya me voy a dormir, ya no tengo nada más que hacer. Pero la Biblia dice que Dios no se duerme. Amén. ¿Creen eso ustedes? Dios no se duerme. Dios no se duerme. Había cerrado su programa, había terminado el programa en ese lugar, en esa zona. Sin embargo, Jesús siempre recorre las calles, las ciudades, para alcanzar al corazón humano. Imagínense, Jesús era humano, también era divino y humano, pero como humano se cansaba. Y para los que no saben, pararse aquí al frente no es cosa fácil. No es cosa fácil. No crean, no, qué fácil hablar. Si no, pregunte a algunos hermanos que le invitamos a predicar aquí, ¿no? Y si se dan vueltas, nos dicen que sí y luego desaparecen como Jonás. No es fácil. Aparte de que no es fácil pararse al frente, porque uno no puede hablar cangrejadas. Uno tiene que hablar cosas que tengan solidez, cosas que sean firmes, que tengan fundamento en las Escrituras. Tienen que tener fundamentos en la Escritura. Entonces desde ya no es fácil, porque uno dice, ¿qué diré? ¿O de qué hablaré? Y aparte que también nuestros nervios nos traicionan. Pero otra cosa que no es fácil, hermanos, es porque se ha de predicar al Rey de Reyes.
La persona que está al frente es representante de Jesucristo. Va a testificar acerca de Él, en nombre de Él, viene a predicar. Y no es fácil porque es un momento en el cual uno está en toda esta cuestión espiritual, y cuando termina, uno ya no desea hablar más. No sé si le pasa. Uno cuando termina de predicar, uno ha agotado todos los recursos, porque predicar también es un cansancio mental. Uno le pone todo el corazón a la predicación. Uno le pone todas las ganas, toda la pasión. El Señor te usa con su espíritu. Entonces es un desgaste mental. Entonces cuando vas a tu casa, lo único que quieres es dormir. Y hecho, a veces uno se va a la casa y se queda dormido donde caiga. O sea, no es fácil predicar, porque requiere esfuerzo, energía, preparación, y entonces también se cansa uno. Y aquí Jesús, no se diga de Jesús, era un predicador excepcional. Él estaba en el monte predicando. Él estaba en una barca predicando. Él estaba en la sinagoga predicando. Él estaba en el templo predicando. Él estaba en la plaza predicando. Es decir, cada lugar, cada espacio que le daban a Jesús era un lugar para que Él predicara. Una vez la Biblia cuenta que Él estaba en un pozo con sed. No había nadie en ese pozo, y en eso viene una mujer y Él se olvida de su necesidad física y le predica la palabra. O sea, Jesús era una persona interesante y que le gustaba la predicación, predicaba con pasión. Pero el texto que estamos leyendo de Mateo dice que Él ya había terminado el programa. No, vuelvo a leer. Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en un lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. O sea, él aprovechaba el mínimo espacio. Es interesante Jesús. Él no perdía el tiempo. Él sabía que su misión era de salvar al que se había perdido, de hablarles acerca del Dios de Dios, del reino de los cielos. Entonces ve a Mateo. Yo no sé, tan impresionante sería que Jesús. Mateo estaba en sus quehaceres, estaba en sus actividades cotidianas de la vida. La Biblia nos dice que Mateo era un recaudador de impuestos. Y usted sabe que la gente que está metida en la contabilidad es gente que no tiene mucho tiempo. No se distrae, porque no hay que distraerse para el dinero, hay que contar, las cuentas tienen que ser bien exactas. Mateo estaba en sus actividades. Él no pensó entregarse ese día a Jesús, ni siquiera se le ocurrió por la cabeza. Él no pensó, es decir, en sus actividades, en sus quehaceres, Jesús lo ve. Y Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dijo: sígueme. Esas fueron todas sus palabras, el sermón más corto de Jesús. ¿Sí saben, no? Sígueme. Ese es el sermón más corto de Jesús, pero es el sermón que más resultado le dio. No, porque uno a veces tiene que invertir 1 hora, 2 horas, pero Jesús solo le dice: sígueme. 3 palabras, ¿no? Sígueme. Pues también quien le llama no es el policía. Quien le llama no es un hombre común y corriente. Quien le llama es Jesús. Solo le dice: sígueme. En el tiempo bíblico, los rabinos podían utilizar esta palabra, sígueme, porque los rabinos lo que traían era discípulos, para luego capacitarlos y enviarles a una misión. Jesús le dice: sígueme. Y esta mañana también, tú que me estás escuchando, el Señor Jesús también te dice: sígueme. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Mateo aquel día no hubiera seguido a Jesús? Ponte a pensar. Y me pregunto esta mañana, hoy el Señor te dice: sígueme. ¿Y qué sucedería
si tú no le sigues? Hermano, la oferta que Jesús le está dando no es cualquier cosa. Es una oferta que tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con el futuro. Y le dice, sígueme. ¿Sabes qué hubiera pasado si Mateo no lo hubiera seguido? No conoceríamos este libro llamado Mateo, porque quien escribió este libro fue Mateo. Mateo no hubiera sido conocido en la historia, hubiera estado en el anonimato. Nadie hablaría de Leví Mateo, nadie lo conocería. Sin embargo, aquella tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, cuando el día se estaba acabando, cuando la faena estaba por terminar y cuando el contador cuenta lo máximo para que cierre bien el día, aquella tarde Mateo obedeció la voz de Jesús y eso cambió completamente su historia. Dice el texto bíblico que Mateo lo siguió. Y hoy día millones de personas en el mundo entero leen el libro de Mateo. ¿Por qué dejó huellas Mateo? No porque era un hombre inteligente, no porque era superdotado, no porque era una estrella, un Stephen Hawking. No. Mateo cambió el derrotero de su vida cuando él aceptó a Jesús, cuando él siguió a Jesús. Tú no sabes cuánto se gana cuando tú crees en estas palabras que te dice, sí, sígueme. Seguir a Jesús tiene que ver con tu futuro, no es otra cosa. Tiene que ver con tu eternidad. Mateo escribió cerca de 28 capítulos de la Biblia que conocemos, ¿no? Y se han hecho de Mateo muchos comentarios. Porque los teólogos, los estudiosos de la Biblia, cada vez hacen devocionales de Mateo, hacen estudios de Mateo. Imagínense todo lo que ganó Mateo con Jesús, por obedecer la voz de Jesús. Sígueme. Ahora, otra cosa más. Si el Señor también te llama y te dice, sígueme. Y aquí comienzan a ver los peros, ¿no? Nosotros cuando Jesús nos llama y nos dice sígueme, comenzamos a poner las justificaciones o los peros. No, Señor, no, todavía no. Yo todavía soy muy joven para seguirte. Muy joven, no, todavía no. Otro problema, no, soy demasiado pecador. Primero tengo que reformarme. Tengo que dejar el alcohol, el cigarrillo, los vicios. Entonces allí te sigo. Sí, es decir, el ser humano se inventa muchas justificaciones para no seguir a Jesús. Yo escuché a una mujer que decía, Señor, yo te voy a seguir, pero si mi esposo también se convierte. O sea, condicionándole a Dios, condicionándole a Jesús. ¿No? Entonces, así nos inventamos cosas para seguir a Jesús. Pero Mateo fue genuino, la conversión de Mateo fue genuina, porque el texto bíblico dice que Mateo se levantó y lo siguió. Mateo se levantó y le siguió. Él no le puso peros, él no se justificó. Es más, hay un evangelio que nos dice que Mateo dejó todo el dinero que estaba en la mesa, ¿no? Él dejó todo, no, dijo, me meto. No, él dejó todo y siguió a Jesús. En esta mañana el Señor te llama. No soy yo, no es William Anduesa. Yo soy un triste y pobre pecador como tú. Pero Él te llama. Es su palabra, nada más. Son 3 frases. Sígueme. No te estoy diciendo que sigas al presidente de la República del Ecuador. No te estoy diciendo que sigas a la Virgen María. No te estoy diciendo que sigas al Papa. No te estoy diciendo que sigas a Mahoma. Jesús te está llamando. Él te dice, sígueme. ¿Sabes para qué te dice sígueme? Para que luego veas la gran obra que ha hecho por ti.
Sígueme también significa seguirle hacia la cruz, seguirle hacia el lugar donde Él dio su vida por nosotros. Cuando tú sigues a Jesús, entonces tú vas a comprender el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre, cuando Él lo dio todo por ti. Él lo dio todo por ti. Mateo, sígueme. ¿Hay ventajas en seguir a Jesús? Quizás ahora no veas, pero créame que cuando mires hacia atrás, después de 20 años de que este predicador te hizo el llamado a seguir a Jesús, y tú mires para atrás a 20 años, o 15 o 10, y tú dirás, el pastor tenía razón, yo seguí a Jesús y he ganado mucho. Porque cuando uno sigue a Jesús nunca pierde. Cuando uno sigue a Jesús, significa que el futuro que de Jesús es el futuro mío. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando a seguirle. Hay algo más en este texto. Miremos más abajo. 10. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, y ahí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús, ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. O sea, luego que Mateo siguió a Jesús, lo llevó a Jesús a su casa. Y esto es lo que hace toda persona que cuando recién conoce a Cristo o acepta a Cristo como su Salvador personal, su deseo es llevar a otras personas. ¿A quién? A Jesús. Y Mateo, ¿a quién invitó a su casa? A sus amigos. Sus amigos eran una tira de ladrones, ¿no? Porque eso eran los recaudadores de impuestos, se les llamaba vendepatrias, ladrones, y eran comparados casi al nivel de las prostitutas. Pero cuando uno de estos pecadores acepta a Cristo, su deseo más grande es que otros de su entorno, otros como él, puedan llegar ¿a dónde? A los pies de Jesús. Puedan llegar a los pies de Jesús. Y no ha pasado eso. Si ganáramos a una mujer pecadora, ramera, digamos, el deseo de esa mujer será que a sus compañeras también se les hable del Señor Jesucristo. Si ganáramos para el Evangelio un alcohólico, su deseo de ese alcohólico es que otras personas como él también conozcan a Cristo. Y ese fue el deseo. Es decir, cuando Dios nos llama, o cuando Jesús nos llama para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, pero también nos llama para la misión. Y la misión no es obligatoria, sino que la misión es el efecto de un salvado. No es que Dios te impone esa carga y te dice, id y predicar el Evangelio. No, sino que Él ya puso ese id en tu corazón. Es decir, en tu corazón nace ese deseo de que otras personas como tú, que han estado en la condición tuya, también conozcan a Jesús. Pero siempre habrá gente que cuestione, ¿no? ¿Quiénes fueron los que cuestionaron? Los hermanos de la religión. Los fariseos son los hermanos de la religión. Y mire cómo vuestro maestro come con esos sabandijas, con esos ladrones, vendepatrias. Mire cómo come con ellos. O sea, siempre habrá gente religiosa que esté cuestionando lo que nosotros estamos haciendo. No, y habrá gente que nos cuestione, ¿y cómo que están abriendo también los domingos? Bueno, para la gloria de Dios. Amén. Queremos llevar el Evangelio a toda criatura. No vamos a santificar el domingo ni el sábado. Nosotros santificamos a Jesucristo. Amén. Amén. Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador. Y vamos a hacer todas las cosas que sean para dignificar y para que su reino crezca. Una cosa más en este texto bíblico, hermanos. Miren, la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es la siguiente, el 12. Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Tú podrás decir, no, yo no voy a ir a Jesús. Yo no voy a ir a Jesús, porque no merezco ir a Jesús.
porque me siento impotente para ir a Jesús, porque Él es bueno y yo soy malo. Entonces tú puedes poner esto como un pretexto de decir, no voy a ir a Jesús. Yo no merezco ir a Jesús. No, yo soy así, tal por cual, soy tan bajo, no, yo no merezco ir a Jesús. Yo soy un ladrón, yo soy esto, lo otro. Pero Jesús dijo lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino los sanos. No necesitan de médicos, sino los enfermos. Es decir, el Evangelio es para las personas enfermas, para las personas que sienten su culpabilidad, que reconocen su pecaminosidad. El Evangelio es para las personas que han caído. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el Evangelio para ti. El Evangelio es para las personas que están en un estado deplorable. O sea, si Él te llama para perdonarte. Él te llama para santificarte, Él te llama para restaurarte, Él te llama para poner alegría y gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces este mundo nos lastima, porque muchas veces este mundo nos saca llagas que son bastante profundas. Y ahí es donde cuando el ser humano en ese estado deplorable, es cuando el ser humano comienza a refugiarse en cosas que no valen la pena, que al contrario lo van destruyendo más y más. Pero si Él nos llama porque Él tiene la medicina, si Él nos llama porque Él tiene la salud, porque en sus manos está la salvación, es decir, Él te llama para salvarte, Él te llama para llenar tu corazón de alegría y de gozo, Él te llama para que tú seas una persona diferente, transformada por su gracia, pero sobre todo, lo más principal, para perdonar tus pecados. Amén. En la lección de la semana pasada estudiamos que el perdón de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque cuando Dios nos perdona, no tiene en cuenta nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona, cubre nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona, nuestros pecados los entierra en lo profundo del mar. Entonces Él nos llama para eso. Te pregunto, ¿tú vas a aceptar el llamado de Dios? Jesús te está llamando, hermanos. Él te está llamando para perdonarte, pero también te está llamando para que tú seas su representante en esta tierra, para que tú prediques a otros de lo que has conocido. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo para nosotros. ¿Alguien quiere obedecer el llamado de Jesús? Si es así, pónganse de pie para hacer una oración. Pónganse de pie para orar al Señor y decirle: Señor, aquí estamos. Nosotros también queremos, como Mateo hizo, entregarnos a ti. Queremos seguirte. Y cuando Él te siga, entonces te hará pescadores de hombres. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por esta mañana, porque has tocado nuestro corazón con tu palabra, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, porque sabemos que tú eres nuestro único y perfecto Salvador, y porque si te seguimos entenderemos la obra de la cruz, entenderemos que tu misión fue ir al Calvario a dar su vida por nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos parte de la familia celestial. Gracias, oh Dios, porque en esta mañana has tocado nuestros corazones con tu palabra y has hecho que sinceramente creamos en ti y te sigamos. Sigue bendiciéndonos en el resto del culto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.